nosotros somos el grupo número 2 de Sociología. Vamos a hablar acerca de la película Dance, que trata de la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Los compañeros que vamos a tratar esto el día de hoy somos Giovanni Díaz. Yo, César Colmenares. Lady Estupiñán. El primer tema que vamos a tratar es todo lo que tiene que ver con el contenido de la película. Bueno, en cuanto a la película, está ubicada en plena revolución industrial, cuando las máquinas se encontraban en su apogeo, en un pueblo donde las personas tenían que trabajar en las fábricas para poder sobrevivir, y aún así lo hacían de una forma muy precaria, con sueldos muy bajos, trabajando jornadas muy extensas y sin descanso. Tal era el problema social que se vivía, que incluso los niños desde los 6 años tenían que ir a trabajar a las fábricas, no importaba si incluso morían ahí. En la película se veía que ellos los encerraron en un cuartico cuando los supervisores de la fábrica iban a verificar si solo trabajaban pues personas autorizadas. E incluso nos muestran cuando a uno de estos niños intentando sacar los residuos de hilo que quedaban entre una máquina y una pared, él queda atorado y es aplastado por la máquina. A los dueños de las fábricas esto no les importaba, simplemente sacaban los cuerpos y los dejaban por ahí. Luego también vemos la intervención del socialismo. Es esta corriente filosófica que quería que todos los trabajadores y todas las personas fueran iguales, que tuvieran una igualdad de condiciones, y pues estas personas que defendían el socialismo eran totalmente perseguidas. Existía la película que los llamaban los chivos, y ellos perseguían a las que proclamaban el socialismo, que mostraban los periódicos socialistas, que para la época no eran bien vistos. Estos eran golpeados y también se les corría de todos los lugares. Vemos en la película que el socialismo es muy importante, porque entre el socialismo y una parte del capitalismo, liberalismo, logran que el Avant Dance se convierta en algo así como lo que veríamos en este tiempo, un presidente. Bueno, vamos con el papel de la iglesia en esta película, que es muy, muy relevante. Y en este aparece el protagonista, que es un sacerdote llamado Dance. Aparece como un hombre revolucionario de las ideas capitalistas. Aparece como el tutor de un niño de clase burguesa. Bueno, también el padre Dance entra a indagar sobre la situación de todos los obreros y se da cuenta del sistema que los empresarios en ese tiempo empiezan a utilizar para disminuir su personal, para incrementar así costos y no tener tantos gastos. Dance sintetiza de manera muy acertada el verdadero papel que tiene la iglesia en esta situación social, que dice que desde hace años el Partido Católico no ha hecho más que agravar la miseria de los obreros de forma alarmante, sin escuchar sus gritos de desesperación. Bueno, en cuanto al papel de la mujer en esta película, evidenciamos que desde pequeñas tenían que ir a trabajar a las fábricas por largas jornadas, aproximadamente de 12 horas a 14 horas, las cuales eran mal remuneradas y que además sufrían de acoso y violencia por parte de la persona que les dirigía. Además, otro aspecto importante a destacar es que las mujeres en ese momento no tenían derecho al voto ni a ser parte de los aspectos de la política, y simplemente los que podían como marcar la diferencia o tener o tener como un punto ahí serían los hombres, y tenían que ser mayor de 25 años. Ellas en esta película se ven bastante vulneradas, y existe el caso de una de los personajes, que su nombre es Nell, la cual después de que Dan sale victorioso de las votaciones, le hace reclamo a su jefe de la fábrica por haber expulsado a algunos trabajadores, el cual la accede carnalmente y la viola.
Bueno, y compañeros, a continuación, pues, ¿qué les parece que tiene relación lo que pudimos evidenciar y lo que comentamos anteriormente con lo que la profesora nos ha explicado en las clases? Bueno, yo creo que tiene mucha relación. Vemos varias teorías sociológicas dentro de la película, las cuales vamos a tratar adelante, pero lo que más vemos es una división de clases que se basa desde el principio de la película, donde está el proletariado y donde está la clase burguesa, la cual ya hemos estudiado. Pienso que pues todo esto hace que estalle en un momento una pequeña revolución que más adelante vamos a conocer como la revolución industrial, donde la gente ya cansada de estar subyugada decide volver a su humanidad y pelear por sus derechos. También en relación con la clase podemos ver cómo la teoría de la ansiedad por el estatus se cumple, ya que la burguesía de dicha época no le importaba pues pasar por encima de las demás personas si era necesario con tal de mantenerse en un estatus alto, y quería evitar como les fuese posible que otras personas ayudaran a los pobres y que se revolucionaran. Por ejemplo, en el caso del presidente, que quería evitar a toda costa que el padre Daines ayudara al proletariado, y en el caso de los dueños de fábricas, quienes despidieron a los trabajadores que votaron por Daines con tal de evitar de verse afectados. Ven, yo pienso que con relación a las clases podemos ver que los desequilibrios sociales que provoca la industrialización en el siglo XIX, podemos ver que entra la sociología a estudiar su forma de sociedades, las distintas precariedades que ocurrían en esa época. También se encargaba de analizar los movimientos sociales que ocurrían en ese momento. Y también daba a entender o daba a conocer la preocupación que tenían los empresarios en esos momentos para levantar sus empresas, para no dejarlas caer. Por ese motivo ellos buscaban muchos mecanismos para generar que no hubieran pérdidas en sus empresas. Bueno, y en cuanto a los dilemas sociológicos, podemos evidenciar bastante que se presenta la mano de obra infantil. Los niños son utilizados en las fábricas y no tienen la oportunidad de acceder a la educación y prepararse, en contraste con los hijos de los políticos, quienes sí podían acceder a ser educados y aprender, y también podían tener como formas de entretenimiento, que era ir a los teatros. Y en cambio el destino de los niños que vivían alrededor de ellos era crecer y ir a trabajar a las fábricas como para conseguir un sustento y llevar a sus casas. Otro de los dilemas sociológicos que podemos ver también en la película es pues toda esta interacción que tiene el papel de la mujer. El papel de la mujer en las fábricas, la copia de un modo económico a otro, pero el cual no se hace de manera adecuada, y en el cual despiden a los hombres y a los ancianos de las fábricas y solamente dejan trabajando a las mujeres y a los niños. Y pues cuando ven que viene toda esta revisión, siendo de una manera corrupta, ellos lo que hacen es ocultar a los niños para que queden solamente las mujeres, y cuando ellas intentan mostrar la realidad que están viviendo son calladas y son Otro gran dilema es la gran brecha que divide las clases sociales, donde lo que gana un pobre en un año es equivalente a la gran cena de un rico. Todos los elementos que componen la vestimenta del presidente valen más de lo que cualquier pobre podría ganar algún día, y eso es bastante cruel y deprimente. Bien, compañeros, Bueno, sigue.
Y bueno, y en relación a las teorías que hemos evidenciado en la clase, ¿cuál podemos notar en la película? Yo diría que la primera que podemos encontrar es la teoría del derecho al entretenimiento, que podemos encontrar cuando que los ricos van a teatros y se divierten con las obras, pero estas obras están basadas en todo el sufrimiento que tiene la clase proletaria, en la cual ridiculizan a la clase proletaria diciendo que el hombre siempre va a ser un borracho, que va a obligar a sus hijos a trabajar y no a estudiar, y que pues literalmente ellos se encuentran en la pobreza porque ellos mismos lo quieren, no porque no les paguen lo suficiente o porque no tengan las oportunidades suficientes para poder tener una vida más digna. Bueno, yo retomo la idea de la ansiedad por el estatus. Aquí no hay una ansiedad por el estatus por parte de los pobres, porque ellos no tienen nada, no les interesa un estatus, no quieren ser respetados o admirados por otros, simplemente quieren vivir bien. Y pues es algo lógico, y lo único que querían. Podrían decir que alguien así que sufre de esto es el presidente. Para él es un duro golpe y un gran enemigo el diario que publica Dines y su hermano. En defensa los acusa de socialistas, aunque de socialistas no tenían nada. Para él es un problema, una aberración, algo inconcebible el voto universal. Es incomprensible para él que un pobre tenga el derecho a voto. ¿Por qué? Pues bien se sabe que con el voto universal no va a ser el elegido, al menos limpiamente, y eso conllevaría a perder un estatus y su respeto. Él no puede perderlo, para él. Sin embargo, lo pierde. Se le ve un poco frustrado en la primera reunión que se hizo en el Parlamento y se encontraba muy preocupado por ello. Bueno, otra teoría que pueden sacar de esta cinta fue la de la clase social. Bueno, que yo pienso que en relación a poder también al consumismo por parte de los dueños de las empresas textiles. Esto era lo que ocurría en esta época, que querían tanto poder que no se fijaban en las otras personas, en qué necesidades tenían y todo eso. Bueno, y otra teoría que yo pude evidenciar es la teoría del derecho a la pereza, en la cual las personas que dirigían estas fábricas y como que tomaban el control de ello, sometían a las personas a largas horas de trabajo y pues no tenían derecho al descanso, sino a trabajar largas horas, y que además estaban sometidos a como una remuneración muy baja. Y pues en cierto momento se presenta como un tipo de revolución por los mismos trabajadores, porque pretendían que fuera reducida la jornada laboral y también pretendían protestar por como los malos tratos que se vivían allí. Entonces pues fue la teoría que yo evidencié y que pude apreciar en la película. Y pues ahora, por último, haremos una reflexión cada uno en torno a lo que más nos marcó o lo que más nos dejó la película. Pues para mí lo más claro que nos deja la película es que la situación que se vivía en la Revolución Industrial y la situación que vivimos ahora sigue siendo muy parecida. Obviamente pues los estilos de vida han cambiado, pero sí vemos que hay una clase obrera que tiene pues el control y subyuga obviamente al proletariado. Vemos que no hay una mayor reducción de impuestos, no hay mayor cantidad de salarios, hay una superinflación en algunos países, inflación en otros, pero pues lo que más nos marca de la película es que tanto la situación que vivió Dines y contra la que él combatió, la podemos ver aún en el siglo XXI. Y los cambios han sido pequeños, pero se han podido dar en algunas partes.
Bueno, lo que a mí me quedó de la película Dance fueron las varias situaciones que se vieron reflejadas ahí, especialmente en las sociales y las políticas que sucedieron en esta época, ¿no? Todo lo que presenta como realidad de estos tiempos. Bueno, la película recrea escenarios de la ciudad industrial europea de los siglos XIX, las condiciones de vida, higiene, alimentación, el trabajo, las preocupaciones que tenían todas las personas de cómo traer el sustento a sus casas, y también se veía pues sí, las preocupaciones que tenían ellos por alimentar a todos sus integrantes de sus familias. Bueno, yo pienso muy similar al compañero Giovanni, ya que actualmente podemos seguir viendo pues la diferencia entre las clases sociales. Se puede ver que el rico se va enriqueciendo más, el pobre se va empobreciendo cada vez más, y aunque las personas, pues hay muchas personas que tratan de evitarlo, personas como el padre Dan intentan cambiar esto, pues vemos que ellos también se ven muy afectados. Para mí el gran impacto que me dejó la película es como todo lo que gira alrededor de la Iglesia Católica, el poder que tenía en ese momento, y pues que ahora no evidenciamos tanto, pero que como que sí dejó marcado. Y otra cosa que me marcó es como debido también a las condiciones sociales que vivían las personas en ese momento, cuando los niños morían, en muchas ocasiones no tenían como el suficiente dinero para darle su santa sepultura, sino que se veían en la condición como de dejarlos por ahí. Entonces fue algo como muy duro y que siempre va a recordar. Exactamente, recogiéndome lo que dice Lady, también podemos ver que un avance que tuvimos bastante fuerte fue la separación de la iglesia con el Estado, porque cuando había algún partido político que quería algo, simplemente usaba los medios sacerdotales para poder llegar a la gente y con esto tener el poder que ellos querían. Entonces nosotros fuimos el grupo número 2 de sociología con la película Dance. Muchas gracias por la atención.